Lo único que ustedes han hecho en estos 3 años es cambiar las ayudas de nombre porque, desde luego, pagarlas no las pagan. ¿Qué sabemos de la inclusión social o qué hay en este Gobierno de la inclusión social? El apartado que viene en los presupuestos dice inclusión social de la Junta de Extremadura, porque desde que se acabó el primer plan de inclusión social del Gobierno anterior, nada nuevo, señora consejera, a no ser que usted ahora nos vaya a traer aquí una especie de programa de Gobierno, siendo usted la 4ª consejera de las políticas sociales en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que solamente esa cuestión es muy significativa de lo que a este Gobierno y al señor Monago le importan las personas y le importa la protección social de los ciudadanos más débiles de nuestra comunidad autónoma. Cuatro consejeros distintos, usted es la 4ª, para dedicarse a aquello que nos vendieron. Lo primero, el empleo y las políticas de las personas. Nada del empleo y se olvidaron ustedes de las personas. El sistema de protección a menores, aparte de todo lo que ya hemos denunciado aquí de manera reiterada, cada vez que hemos debatido y nos hemos mostrado en contra y además hemos mostrado enmiendas alternativas a los presupuestos, todo el deterioro en la calidad de los servicios, la falta de recursos y de personal en todo lo que es la red de protección a menores en nuestra comunidad autónoma. No se ataja la pobreza infantil, señora consejera, abriendo los comedores escolares 2 meses y haciéndose una foto con el tercer sector y vendiendo humo y vendiendo un plan que tiene un título extraordinario, Plan Integral de Lucha contra la Pobreza Infantil en Extremadura. No se hace así, señora consejera, porque si el año pasado esta Cámara Legislativa instó al Gobierno, con la unanimidad de los grupos parlamentarios, a que se permanecieran abiertos los comedores escolares, y el año pasado no dio tiempo, si ya pasó el año pasado, ¿qué aprendió este Gobierno de aquel problema del año pasado? No aprendió nada, porque no han permanecido abiertos el 30 de mayo los comedores escolares en nuestra comunidad autónoma, para no estigmatizar a los niños, para no hacer fotos, para no presentar planes, para dar soluciones desde la política. Le digo por qué, porque les importa un pimiento los niños, los pobres y los parados, como antes le decía mi compañero Bernal. Eso es lo que está ocurriendo aquí, señora consejera. Ustedes el año pasado mostraron muchas reticencias. No, ¿cómo vamos a hacer un programa especial para que la gente sepa? Mira, ahí van 3 niños pobres que tienen que ir al comedor escolar en agosto. No los cierre, no los cierre. Y como el año pasado ocurrió, el año pasado el Gobierno debió de tomar nota para que este año no pasara lo mismo. Pero era preferible la foto con el tercer sector y la venta de humo, mercadeando con la pobreza y la miseria de los menores de nuestra comunidad autónoma. Eso es lo que ha hecho este Gobierno, con un plan que va a estar abierto 2 meses y, desde luego, no va a solucionar el problema de la pobreza infantil, que es alarmante en nuestro país, 2 millones de niños pobres, y es alarmante también en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué puede decirme respecto a la protección social de la mujer, señora consejera? Porque es que en febrero anunciaron una ayuda de 400 euros a las mujeres víctimas de la violencia de género, una nueva utilización de las mujeres más débiles de nuestra sociedad. Mire, yo le digo que no desde el Grupo Socialista. Las mujeres víctimas de la violencia de género no necesitan 400 euros del populista Monago que utiliza a las mujeres. Necesitan programas integrales. Ustedes no pueden venir a darle 400 euros a las mujeres víctimas de la violencia de género cuando los programas psicológicos que atienden a las mujeres y los laborales se salvan a través de las enmiendas de los grupos de la oposición en esta Cámara, porque ustedes los quitan del presupuesto, señora consejera. No utilicen a las mujeres más débiles de nuestra sociedad, que necesitan de políticos sólidos y serios y que necesitan, sobre todo, de políticos que velen porque se cumplan las leyes que hay en este país, empiecen a cumplir la ley integral y pongan a las mujeres víctimas de la violencia de género las primeras en la cola de la renta básica, que las están ignorando, y las primeras en la cola para las viviendas de protección social de la Junta de Extremadura. Y en esta región, hoy, otro síntoma de la pobreza, de aquella que me contaron, es que hay jóvenes que se tienen que venir porque sus padres no le pueden pagar la universidad. Por lo tanto, no se trata solo, señora consejera, de los recortes específicos que en las partidas de protección social ustedes hacen en los presupuestos de la Junta de Extremadura. Se trata de sus políticas. Sus políticas son las que están haciendo pobres a la gente, porque pobre es aquel que no puede ir a que le atiendan a un servicio de urgencia en un pueblo de nuestra comunidad autónoma, porque pobre es a él aquel que no tiene dinero para comprar los libros de texto, porque ustedes han recortado las ayudas a los libros de texto de nuestros niños y niñas en la educación pública en Extremadura. Eso también es pobreza, señora consejera. El único objetivo que le conocemos a usted es que quiere ser consejera 6 años.
Ha entrado por 6 meses y quiere ser consejera 6 años. Y los objetivos que le preocupan al Grupo Parlamentario Socialista es el de sus políticas. Y las consecuencias que están teniendo sus políticas en la región se resumen en 2 palabras: paro y pobreza. Y al paro y a la pobreza hay que ponerle medidas políticas. Y al paro y a la pobreza este Gobierno no le pone medidas políticas. Le pone coches de la Policía Nacional en la puerta de la Asamblea para que no se vea el paro y la pobreza de la región. Eso es lo que hacen ustedes, señora consejera.